Sí, las vacunas que se están utilizando actualmente fueron aprobadas por las agencias reguladoras de medicamentos con criterios científicos objetivos muy rigurosos. Estos requisitos y criterios son los exigibles a cualquier medicación o vacuna que ya se está usando. En este momento ya tenemos datos en vida real sobre la seguridad de estas vacunas. Tenemos que pensar que ya hemos inmunizado a nivel mundial a millones de personas y hay que señalar que los efectos secundarios de estas vacunas son los esperables y similares a cualquier otra vacuna. No hay ninguna señal de alarma hasta el momento sobre la seguridad de estas vacunas. Las vacunas aprobadas hasta el momento están basadas en tecnologías génicas, en ingeniería genética. Este tipo de tecnologías son novedosas, pero hasta cierto punto, porque tienen un recorrido muy amplio en el ámbito de la medicina, tanto de medicamentos como de otras vacunas. Lo que es novedoso es el enfoque diferencial de cómo presentamos el antígeno a nuestro sistema inmune. Hasta el momento, las vacunas utilizadas se basaban en presentar a nuestro organismo un virus modificado, una bacteria modificada o fragmentos del virus o de las bacterias. Estos llamamos antígenos vacunales son los que dan la señal de alarma a nuestro sistema inmunitario y lo ponen en marcha para generar anticuerpos e inmunidad celular, es decir, protección frente a la enfermedad. Lo novedoso para las vacunas de la COVID es que lo que estamos suministrando a la célula no es el virus o fragmento de un virus, es un manual de instrucciones para que la propia célula elabore esa proteína inmunizante que dará la señal de alarma para activar nuestro sistema inmune y protegernos frente a un contacto con el virus real. Las vacunas que estamos utilizando y que han sido aprobadas han mostrado unos niveles de eficacia en ensayos clínicos con decenas de miles de personas que superan el 70% e incluso llegan al 90-95% de protección frente a la enfermedad y frente a la enfermedad grave. Estamos empezando a tener datos de cómo funcionan estas vacunas en la vida real. Así, países como Israel, que ya alcanzó unas coberturas vacunales muy elevadas, está empezando a publicar datos de descensos importantes en la incidencia de la enfermedad y en los casos de hospitalizaciones. Se están empezando a ver que la vacuna, como era esperable, tiene un efecto para contener los contagios, es decir, prevenir la transmisión. Para contestar a esta pregunta tenemos que partir del hecho de que estamos ante una enfermedad con un periodo de incubación de hasta 14 días. Y la segunda consideración que tenemos que tener en cuenta es que para que la vacuna nos proteja totalmente, tenemos que tener 2 dosis administradas de la vacuna. Pues bien, en este contexto es factible que una persona tenga un contacto con el virus antes de la primera dosis o en el intervalo entre la primera y la segunda dosis. Si bien también hay que señalar que ya se está empezando a ver y ya hubo desde siempre datos que apuntaban que con una sola dosis de vacuna se obtiene un cierto grado de protección vacunal. Pero, insisto, para alcanzar la protección que nos indican los ensayos clínicos, es necesario que tengamos administradas 2 dosis de vacuna. Señalar una vez más la importancia de la vacunación por sus beneficios a nivel individual para cada persona, para proteger a cada persona frente a la enfermedad, y por sus beneficios a nivel colectivo para proteger a toda la población.
Thank you.